Gracias, Jesús. Diga conmigo: Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad. Otra vez: Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Jesús. ¿Cuántos vienen con un corazón abierto para recibir la palabra? Gracias, Jesús. Quiero comenzar por Colosenses. Aleluya. Si me lo colocan en la pantalla, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Una de las mayores revelaciones de toda la Biblia está en Colosenses 1:27. Quiero agradecerle a Carlos Javier, que estuvo en la guitarra hoy, y a Luis, que estuvo en la trompeta. ¿Cómo suena de bien esa trompeta, no? Y esa guitarra. Démosle un aplauso a estos muchachos y a toda la banda. Gracias, muchachos. La mayor revelación que pudo tener el apóstol Pablo está en Colosenses 1:27 al 29. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Sigamos, por favor. Vamos hasta el 29. De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Diga: Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Sabía que usted carga a Jesús en la tierra? ¿Sabía que Jesús hace un trabajo en nuestra vida de adentro hacia afuera? ¿Sabía que Jesús, a través de la redención, nos dio su vida para que aprendiéramos a vivir en una nueva creación? La vida de Jesús lentamente comienza a tomar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros intereses, nuestras intenciones. A eso se le llama la nueva creación. El mayor reto que tiene Jesús es desarrollarse dentro de ti. Por eso Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. El verdadero cristianismo no es una religión, no es una conducta de patrones, no son ejercicios espirituales. Es permitir que Jesús, su carácter, su voluntad, su sumisión, su personalidad, su identidad se desarrolle dentro de nosotros. Y esto toma tiempo. ¿Qué tiempo? Toda la vida. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas, de ahí voy a predicar, que él sufría dolores de parto como apóstol hasta que Jesús se desarrollara en la iglesia de los Gálatas, en la iglesia de Galacia. Versículo que sigue: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de Jesús es presentar al Padre, a ti, como perfecto.
no por tus méritos, no por tus buenas intenciones, no por tus obras, sino por sí mismo. Jesús es el lente sobre el cual el Padre nos ve, el Padre nos mide. Y así como Jesús es nuestra meta, y lo dice Colosenses 3, 12 al 14, Jesús también tiene una meta, y es presentarnos al Padre como perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo que sigue: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Los mayores cambios en nuestra vida van a ser el resultado de cuánto estemos dispuestos a menguar, a morir a nosotros mismos. La transformación de un hijo de Dios no sucede de otra forma. La transformación de un hijo de Dios comienza desde el mismo momento cuando el Espíritu Santo implanta el espíritu de hijo en nosotros, lo dice Gálatas 4. Y es a partir de ahí que la vida de Jesús se va desarrollando en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra vida de fe. Es ahí cuando comenzamos a santificarnos. La santificación no tiene nada que ver cómo nos vestimos, aunque regula nuestra forma de vestir decentemente, pero los cambios son de adentro hacia afuera. Hay muchas tendencias que le llaman santificación a vestirse de una manera que ¿cómo lo digo yo sin ofender? Que no se ve bien, tanto exhibiéndose como vistiéndose mal. Ahora, los mayores cambios en nuestra vida van a ser el resultado de cuánta revelación tienen los pastores para predicar a Jesús. Y en este caso les quiero presentar hoy uno de los mensajes que me tomó más de 2 meses en entenderlo. Llevo trabajando en este mensaje 2 meses. No sé cuánto he orado por este mensaje, no sé las horas invertidas en 2 meses, y yo creo que va a ser una tremenda bendición para ti. Para mí lo ha sido. Para mí ha sido un descanso, porque a veces creemos y nos preocupamos de por qué no avanzamos. La responsabilidad mía es asegurarme que Cristo crezca en mí. Mi responsabilidad es abrazar la vida de Jesús. El resto lo va a hacer Jesús, ayudado por el Espíritu Santo. Ahora, Gálatas 5 del 4 al 5. Y aquí podemos ver a Jesús como sustituto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús fue nuestro sustituto, y esto pasó en la redención porque se hizo cargo de nuestros pecados. Ahora en el cielo, en los tribunales del cielo, en el trono del juicio blanco, ya no vamos a ser juzgados, porque Jesús nos redimió siendo nuestro sustituto, cargando el precio de nuestros pecados. Él tomó el lugar para pagar las consecuencias por el pecado. A eso le llamamos ser sustituto. En el Antiguo Testamento había una sombra de lo que Jesús iba a hacer en la redención. Cuando alguien del pueblo pecaba o había cometido delitos y su conciencia le redarguía
y su corazón se compungía, venía ante el sacerdote con un cordero con ciertas características de un año, sano, perfecto, que representaba a Jesús como sustituto. Esa persona presentaba el cordero delante del sacerdote, y la persona que necesitaba ser perdonada colocaba las manos en la cabeza del corderito, y el sacerdote sacrificaba el cordero derramándole toda la sangre, y a partir de ese momento sucedió una transferencia. La inocencia del cordero era transferida al pecador que ofrecía su ofrenda, pero el pecado y los delitos se transferían al cordero. El cordero perdía la vida, derramaba su sangre, porque la señal de perdón y de redención estaba en el derramamiento de sangre, de manera que aquella persona salía redimida, porque en su lugar el cordero había sido el sustituto. El que merecía morir era el hombre, no el cordero, pero el cordero tomó el lugar del hombre. Juan el Bautista dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. A eso le llamamos ser sustituto. Quienes debieron haber muerto en la cruz fuimos nosotros, pero Jesús tomó nuestro lugar, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí está, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A eso le llamamos sustituto. Él cargó con nuestro pecado, Él cargó con nuestros delitos, Él cargó con nuestras enfermedades, Él cargó con nuestra pobreza para que fuéramos ricos. Él cargó con nuestras enfermedades para que fuéramos sanos. Él murió prematuramente para que nosotros muriéramos viejos. Él murió en una cruz para darnos vida, para darnos un futuro. Él fue despreciado para nosotros ser afirmados. Él fue rechazado para fortalecer nuestro valor interno. A eso le llamamos ser sustituto. ¿Por qué no levanta las manos y ayúdeme a orar? Padre, declaramos que esta lluvia se detiene en esta ciudad, y yo declaro que a partir de ahora sale el sol sobre esta ciudad, y declaro 4 meses de verano sobre Santiago de Cali, en el nombre de Jesús. Y de una vez oramos, Padre, por nuestro templo propio. Antes de que termine este año, tú traerás la provisión. Yo llamo las escrituras y el dinero en efectivo para comprar este templo propio en el nombre de Jesús, y el de al lado también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Jesús. Ahora, Spurgeon dijo, hablando de Jesús como sustituto, el corazón del evangelio es la redención, y la vida de la redención es la obra sustitucionaria
de Cristo. Podríamos decir que el primer efecto de la redención que sucedió en el cielo fue que Jesús tomó nuestro lugar. Cuando usted peca y se arrepiente en el lugar secreto, en el cielo pasa algo que usted no ve. En el cielo Jesús va ante el Padre a decirle: Él pidió perdón y se arrepintió, y aquí están mis heridas, aquí está mi sangre, Padre, perdónalo. Cuando usted clama, cuando está pasando por un tiempo de enfermedad y usted cree que Dios lo sana y usted batalla contra esos demonios, Jesús se presenta ante el Padre, le dice: Padre, yo cargué las enfermedades en la cruz, aquí están mis heridas, aquí están estas llagas. Cuando usted vaya al cielo, usted va a ver a Jesús con las heridas y las llagas. Por estas llagas Él debe ser sanado. Por eso necesitamos la fe, porque la fe mueve a Dios a ir hasta ante el Padre. Cuando oramos por problemas financieros, Él se presenta ante el Padre y le dice: Padre, aquí están mis heridas, aquí están mis llagas, aquí está la sangre. Yo me hice pobre, yo renuncié a todos los privilegios que tenía en el cielo como hijo. Y Jesús le muestra al Padre una figura. En la cruz yo morí desnudo, sin nada. Yo morí sin nada para que Él lo tenga todo. Ahora, ¿cuál es el significado de que Jesús sea nuestro sustituto? Es alguien que toma el lugar de otro. Es alguien que hace por otro lo que esa persona no puede hacer por sí mismo. Jesús es nuestro sustituto en todo. Su vida perfectamente justa, su muerte pagando por el pecado, su resurrección adquiriendo una nueva vida y su ascensión sentándose en lugares celestiales. Después de la redención, cada conquista de Jesús es nuestra conquista. Estamos sentados en lugares celestiales porque Jesús conquistó esa posición. Jesús en la redención tuvo dominio de esta tierra. Esta tierra le pertenece a Jesús y está endosada como promesa a Abraham. Y dice Romanos que nosotros somos hijos de Abraham y seguimos las pisadas de la fe de Abraham. Ahora, este cuadro del sustituto se le reveló a Abraham cuando fue a sacrificar su hijo. Yo estoy orando por una revelación, porque Abraham desarrolló una capacidad como intercesor para librar la vida de sus familiares, para que no murieran prematuramente y para que se salvaran. Lo hizo con Isaac, bajó vivo con Isaac, y lo hizo con Lot y toda su familia. Pero en el caso cuando él subió al monte Moriah con su hijo Isaac, Abraham tuvo una revelación del cuadro de Jesús como sustituto. Dice la Biblia que Jesús preparó el altar. En ese momento Abraham representaba al Padre, Isaac representaba a Jesús. Isaac representaba al hombre, y amarró
a Isaac para sacrificarlo. Colocó la leña y levantó el cuchillo para sacrificarlo por obediencia. Pero Hebreos dice que él pensaba que Dios era poderoso para levantar a su hijo, así muriera, de donde en sentido figurado también le volvió a levantar. Algún día le voy a predicar esto cuando tenga revelación de este asunto. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice que un ángel dio voces diciendo: detente, Abraham, pasaste la prueba. Ya sabemos que no le vas a rehusar nada al Padre. Pero atrás de Abraham había un cordero, un carnero, enredado en un zarzal, y no lo había visto. Dice que lo tomó, quitó a su hijo del altar, colocó al cordero y lo sacrificó. Ese cordero evitó que su hijo muriera prematuramente. Isaac le debía la vida al cordero, y ese cordero apareció por el amor que Dios le tenía a Abraham. ¿Sabe por qué Jesús vino a esta tierra? Por el amor que el Padre te tiene a ti. ¿Sabes por qué Jesús padeció y murió de la peor manera? Y murió de la peor manera y se sacrificó de la peor manera por amor a ti. Jesús nunca se bajó de esa cruz. Jesús siempre fue cargando la cruz por amor a nosotros. Fue por amor a nosotros que se puso en nuestro lugar, que tomó nuestro lugar. Ahora, Jesús fue al infierno 3 días para que tú no vayas al infierno. Conquistó la posición en el infierno para que tú nunca conocieras el infierno, para que tú fueras al cielo. En otras palabras, a Jesús le debemos todo. Por eso Jesús debe ser el centro. El centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Aleluya. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Ahora, esta es la obra sustitutoria. Escúcheme bien esto. La transferencia del pecado del pecador a Jesús como sustituto. Jesús cargó el precio del pecado para que tú fueras declarado justo. El castigo del sustituto en lugar del pecador. Hubo un caso en los Estados Unidos en la década de los 60. Un jovencito de 16 años asesinó a su mejor amigo. No recuerdo en qué estado pasó esto. El padre de ese muchacho, que era abogado, encontró una ley del estado que se llamaba la ley del sustituto. Le hicieron el juicio al muchacho y lo declararon a la pena de muerte, a la cámara, a la inyección letal. Perdón, a la silla eléctrica. Este hombre, que era su padre y su abogado,
apeló ante ese artículo de la ley del Estado. Lo curioso era que ningún abogado se daba cuenta de esas pequeñas líneas. Y él le dijo al juez: señor juez, además de ser el abogado de este muchacho y además de ser el padre, según el artículo tal, numeral tal, legalmente yo quiero tomar el lugar de él. Ofrezco mi vida para morir en la silla eléctrica. Al fin y al cabo soy un hombre de 70 años, ya he vivido lo que he querido, para que él tenga la oportunidad de reformarse. El juez y el jurado no tuvo más de otra sino que aceptarlo. Es más, después de eso, esa ley la abolieron en todos los estados norteamericanos. Pero ese día su papá murió en lugar de su hijo. A eso se le llama ser sustituto. ¿Cuál es la obra de la sustitunaria? Dios derramando su ira completa, que fue sobre nuestro sustituto Jesús. Esta es la razón por la cual Jesús se sintió abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, no el Padre, pero sí el Dios del universo, descargó toda su ira sobre su Hijo, que era el sustituto del hombre, que era el último Adán. Para mí eso fue lo que hizo morir a Jesús. Nunca había experimentado la ira de su Padre, pero en ese momento Jesús como sustituto era más pesada cargar con la ira del juicio de Dios que el propio pecado. Esa es la obra sustitutoria. Ahora, la victoria de Jesús como nuestro sustituto se ve en 5 cosas. La primera, somos establecidos en Cristo. Jesús fue nuestro sustituto para que nosotros vivamos establecidos, arraigados, crucificados en Jesús. ¿Sabe que tiene en crisis ahora el continente africano? La muerte del profeta TB Joshua. No importa de qué manera Dios use a un hombre, nuestros ojos deben ser puestos en Jesús. No importa si tú has recibido un milagro de sanidad o lo que sea a través de un hombre, tu agradecimiento no es al hombre, es a Jesús, que fue tu sustituto. ¿Sabe qué creo que pasó con el profeta TB Joshua? Prefirió llevárselo de 57 años antes que exponerlo. Hay una gran tendencia a que la gente nos mire a nosotros. ¿Sabe a mí qué me va a mantener con vida? Que yo siempre te dirija a Jesús. Una anciana se le acercó una vez a papá Hegan, uno de los hombres más usados del siglo pasado. Y la anciana le dijo: ay papá, porque le decían papá Hegan, yo quisiera vivir en su casa por ahí un año. Qué privilegio, deme ese privilegio. Y papá Hegan le dijo: no es buena idea. Tú no aguantarías ni 15 días conmigo en la casa. No me diga eso. ¿Por qué lo dice? Porque soy un hombre con defectos. Yo todavía voy al baño y huele mal. Todavía peco, todavía me equivoco.
Por eso la mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Y hay pastores y hay hombres de Dios que cuando uno los ve en internet son figurines. Uno no ve a Jesús por ningún lado. No revelan el carácter de Jesús. Entre más escondido esté uno en el lugar secreto, mejor. Hace un año atrás Jesús se me volvió a aparecer y me propuso un ministerio. Y me dijo: el costo de este ministerio que te quiero entregar en tus manos es que no te va a hacer famoso, es que nadie te va a conocer. De pronto nunca vas a estar en las pantallas, o nunca vas a ser reconocido como todo el mundo busca ser reconocido, pero la mejor paga que vas a tener por este ministerio es que yo te voy a conocer, y que cada cosa que me pidas yo lo voy a hacer. Trato hecho. El mayor trabajo de uno como pastor es llevarlo a usted a conocer a Jesús. Pero usted no podrá conocer a Jesús a menos de que yo lo pueda conocer. De manera que la victoria de Jesús como nuestro sustituto es que somos establecidos en Cristo, somos arraigados en Cristo, somos cimentados en Cristo. Número 2, nos ha ungido en su espíritu. La victoria de Jesús como sustituto requiere la ayuda y la intervención del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que coloca la semilla en nosotros del espíritu de hijo de Jesús para que se vaya desarrollando. Comienza la obra del Espíritu Santo en convertir nuestro cuerpo en el templo del Espíritu Santo. Convierte nuestro corazón en el altar de Jesús y toma nuestra vida como propiedad del Padre. A eso se le llama el hombre perfecto. A eso se le llama, Hebreo le llama, una vida indestructible. Número 3, nos ha sellado en su gracia para cubrir nuestra humana debilidad. La mayor victoria de Jesús como sustituto es que ahora, cuando el diablo te quiere atacar, se encuentra con dos murallas. La primera, la sangre de Jesús. La segunda, la gracia de Jesús. Por eso dice Romanos: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mayor conquista y victoria de Jesús como sustituto es que ahora somos capacitados por la gracia. Tenemos que aprender a ver la fe como una gracia, la prosperidad como una gracia, la santificación como una gracia, el orar como una gracia, el ser íntegros como una gracia, el ser sabios como una gracia. Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios no ha sido en vano para mí. Y la gracia es la que afirma nuestro corazón para que no se dañe. La victoria de Jesús como nuestro sustituto nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Es tan valiosa tu salvación para el Padre que Jesús se mete dentro de ti como la esperanza de gloria
como tu sustituto, y el Espíritu Santo se vuelve las arras. Esto no debiera llamarse anillo de bodas, esto se llama arras. En tu vida el Espíritu Santo hace esto. Es el sello, las arras de que te va a cuidar para que llegues al cielo. Este anillo le da el derecho a mi esposa de que yo le sea fiel, de que yo sea el proveedor, de que yo la trate bien y de que por mi buen trato ella me dure muchos años. Esas son las arras del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el anillo de bodas para llevarle la novia a Jesús para la boda del Cordero. Y la quinta victoria: nos ha lavado con su sangre preciosa. La sangre de Jesús está disponible cada vez que pecamos. La sangre de Jesús está disponible cada vez que somos amenazados por Satanás y los demonios o los hombres. La sangre de Jesús preserva nuestros órganos, nuestro cuerpo, para que mantengamos sanos. La sangre de Jesús está sobre los dinteles de nuestras casas para que este demonio de muerte, de vandalismo, de muerte prematura, de plagas, de virus, no entre a tu casa a dañar a tu familia. La mayor derrota que Jesús le causó al diablo fue cuando él fue el sustituto del hombre. ¿Sabe que Jesús nunca conoció a Jesús en el cielo? ¿Sabe que Satanás nunca conoció a Jesús en el cielo? Porque para el Padre Jesús era el as bajo la manga. Jesús siempre vivía en el seno del Padre. El diablo nunca lo conoció en el cielo. Por eso había un trono vacío. Y Jesús quiso accesar ese trono, pero ese trono tenía dueño. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, durante 33 años el diablo estaba groggy. El diablo no sabía quién era ese personaje. El diablo trató de desacreditarlo, trató de matarlo, trató de despeñarlo, y no sabía que se convertiría en el sustituto del hombre. Por eso Pablo lo llama el último Adán. No sé si usted me estoy haciendo comprender. Romanos 5:6, en la versión LBLA: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Jesús fue nuestro sustituto porque éramos débiles, porque éramos impíos. Cada cambio y transformación tú no te la puedes atribuir. Es el resultado de cuánto le has permitido a Jesús desarrollarse dentro de ti. De cuánto le has permitido a la nueva creación, que es el tesoro de Dios en el vaso de barro, desarrollarse dentro de ti. De cuánto estás dispuesto a morir a sí mismo. Por eso Pablo decía: con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, ya no vivo para mi yo, ya no vivo para mi carne, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para mis placeres. Ahora vivo para Jesús, en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí.
Romanos 5:8, la versión LBLA. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dábamos la talla, Cristo murió por nosotros. Efesios 5:2, la versión LBLA. Andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que Jesús fuera el sustituto nuestro para el Padre fue una ofrenda. La ofrenda que traían en el Antiguo Testamento del corderito fue un sacrificio y fue olor fragante. Número 1, Jesús me redimió para ser mi sustituto, y escúcheme bien, y cubrir mi humana debilidad, y cubrir mis imperfecciones. El Padre nos creó siendo el sello de la imperfección. La imperfección y la debilidad no es un problema para Dios. Es una garantía de que necesitamos a gritos la gracia de Dios. Pablo rogó 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón que le causaba dolor, que le hacía la vida a cuadritos. ¿Sabe cómo le respondió el Padre? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si no fuera por nuestras debilidades, si no fuera por nuestras imperfecciones, no estuviéramos aquí. Si pudiéramos ser perfectos a través de cualquier ejercicio espiritual, no buscaríamos a Jesús. Estamos aquí porque somos débiles, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos, todavía pecamos, todavía la cometemos, todavía hacemos regueros, de manera que Jesús está vigente como sustituto, y la gracia de Dios siempre vendrá a cubrirnos en nuestra imperfección humana. Yo necesito tu gracia y poder. ¿Se acuerdan de ese coro? Yo necesito tu gracia y poder. Llena mi ser con tu poder. Yo necesito tu gracia y favor. Llena mi ser con tu poder. Es tu gracia que me hace apto, Espíritu Santo, llénala hoy. Es tu gracia que me hace apto, Espíritu Santo, dámela hoy. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi confortador, que me da fuerzas y energías cuando me canso, cuando me da fatiga espiritual, cuando me enfermo. Es el momento preciso donde necesitamos la gracia del sustituto, la gracia de la sanidad, la gracia de la fortaleza espiritual, la gracia para mantenernos vivos. Salmo 23, 3 y 4. Confortará mi alma. La palabra confortar es dar fuerzas.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el sustituto andará conmigo de la mano en ese valle de sombra de muerte. ¿Sabe por qué Nabucodonosor vio a Jesús dentro del horno cuidando a los tres muchachos? Porque era el sustituto para que no les pasara nada. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Número 2. Jesús me redimió para ser su sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi consolador, que me fortalece y anima en el día de mayor angustia. Jesús es nuestro sustituto para ser nuestro consolador, para darnos consuelo cuando estamos llenos de dolor, para levantarnos cuando nos caemos, para darnos una segunda oportunidad cuando fracasamos. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Y sabe por qué habla del otro consolador? Porque Él era el primer consolador. Él consoló a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y no dejó que la mataran apedreándola. Él fue el consolador de María, de Marta, cuando vio a Lázaro, su amigo, enterrado de 4 días. Él fue el consolador de la suegra de Pedro, cuando estaba ardida en fiebre y la sanó. Él fue el consolador del ladrón que estaba a la mano derecha, que se arrepintió y le dijo, se arrepintió, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús muriendo todavía estaba salvando las almas de los hombres. A ese hombre lo vamos a ver en el cielo. Yo creo, y esto lo escribió Cho Thomas, una mujer coreana que fue llevada al cielo muchas veces y escribió un libro. Se llama El cielo es tan real. Y ella dice que cuando alguien muere, quien primero se para en la puerta a darle el recibimiento al que murió es Jesús. Y lo primero que hace es abrazar y besar. Y detrás de él, Jesús se encarga de reunir a todos los familiares, a todos los hermanos y amigos que lo conocieron en la tierra, para hacerle una gran bienvenida. Él es el consolador. Número 3. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi fortaleza en tiempos de debilidad para salvarme. ¿Alguien aquí ha pasado por tiempos de sentirse debilitado? De sentirse enfermo, de sentirse agotado física, emocional, mentalmente. Él es Jesús, mi sustituto. ¿Sabe por qué Jesús fue nuestro sustituto? Para cubrir el déficit de nuestra humana debilidad. No intentes creerte Superman. Tú no eres Rambo. El peor pecado que se conoce es el pecado del orgullo espiritual, porque el orgullo espiritual le quita la honra a Jesús como sustituto. Interesante que orar es una gracia. Ser un intercesor es una gracia. Ayunar es una gracia. Hace unos años atrás, alguien que venía de otra parte me comentaba que en la iglesia de él había una discriminación. Los primeros asientos
eran dados a los que habían ayunado 40 días. Los próximos asientos, los que habían ayunado 30 días. Los próximos asientos, los que habían ayunado 25 días. Y los que habían ayunado 3 días, los mandaban atrás. Y los de adelante miraban a los de atrás y se mofaban diciéndoles: vagos, buenos para nada. Esa iglesia estaba endemoniada. Eran bravos para ayunar, perdón, bravos para aguantar hambre, porque ayunar es una gracia. Y según Isaías, cuando uno ayuna debe hacerlo en secreto, sin que nadie se dé cuenta, porque el ayuno es algo muy secreto con Dios. No nos podemos ufanar de nada, porque Jesús es nuestro sustituto. Y ser nuestra fortaleza en tiempos de debilidad para salvarnos. Isaías 12 del 2 al 3. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Número 4, Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi redentor, ser mi defensor, ser mi libertador, ser mi vengador, que me libra de mi poderoso enemigo. Tú no necesitas vengarte de nadie. Isaías 59:20. Y vendrá el redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Job 19:25 al 27. Yo sé que mi redentor vive. La mejor traducción no es esta. Yo sé que mi abogado, mi defensor, mi vengador, el que me hace justicia, vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hay momentos en nuestras vidas, escúcheme bien, que nada funciona. Escúcheme. La medicina no funciona, los médicos no funcionan, orar no funciona. Solo funciona humillarnos y clamarle a Jesús. Aquí estoy. El pastor Marco Tulio pasó 27 días tirado en la cama, siendo atacado por una bruja, el espíritu de la ciudad. Me decía que al final ya no tenía fuerzas para orar, y que él escuchó al Espíritu Santo que le dijo: toma aire, una bocanada de aire, y cuando aparezca haz esto. Y él dijo: yo me estoy volviendo loco. Pero cuando apareció ese habichucho, él hizo eso, y ese aliento agarró a ese demonio, porque lo veía, ¡pum!, como en las historias de los cómics, ¡pum!, y no volvió a molestar. Y él dijo: Señor, ¿qué fue eso? Y dijo: en ese aliento que tú tomaste y lo expulsaste, estaba la vida de Jesús, que reprendió a ese demonio. Hay cosas que no las vamos a lograr sino: Jesús, tú eres mi sustituto. A ti no te agrada verme enfermo. Tú ya te enfermaste por mí. A ti no te agrada verme pobre. Tú te hiciste pobre por mí. ¿Sabe que la oración debe ser lo más inteligente que usted debe hacer? Jesús, a ti no te agradaría, porque a mí no me agradaría yo llegar al cielo y ver a toda mi familia en el infierno. Por eso comencemos a orar por nuestros familiares para que sean salvos. Aleluya. Número 5.
Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi esperanza, para creer que mi destino y futuro será glorioso y lleno de oportunidades. Nuestro destino no depende de la situación de este país. Depende de Jesús, mi sustituto. Depende del cielo. No importa cómo esto se ponga, Jesús se encargará de ser tu provisión. Se encargará de pagar tus cuentas. Se encargará de hacerte justicia. Se encargará de llenar tus graneros y tus despensas. Se encargará de sanarte cuando te enfermas. Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y termino. Número 7. Son 81. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi verdad, para nunca ser engañado por la serpiente. Jesús es la verdad, para que no seamos engañados. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás siempre va a tratar de engañarte para que dejes de ver a Jesús como tu sustituto. La mayor derrota de las tinieblas fue la redención de Jesús y posicionarse como nuestro sustituto. Todavía está en el cielo intercediendo por nosotros. Todavía está en el cielo presentándose delante del Padre, rogando por ti, rogando por tu salud. Por eso necesitamos la fe. Y la fe es una gracia. La fe es un espíritu. Colóquese de pie, por favor. Yo le quiero rogar de que ustedes dos escuchen estos audios, porque es importante que esto quede claro para la iglesia. Amén. Le rogué mucho al Espíritu Santo de poder tener claridad, predicar con claridad, para que usted comience a ver a Jesús a partir de hoy como su sustituto. Amén. Les voy a enviar estas declaraciones, oren con ellas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos revele que Jesús es nuestro sustituto. Amén. Levante sus manos y diga conmigo: Jesús. Ven, Luis. Luis, ¿dónde está Carlos Javier? Ok. Levante sus manos y diga conmigo: Jesús, yo te acepto y te reconozco como mi sustituto. Yo reconozco que tú fuiste la ofrenda, el sacrificio, el pago por mis maldades, el pago por mis iniquidades. Tú tomaste el lugar por mí. Jesús, yo te ruego en el nombre de Jesús que sigas haciendo tu obra de redención de adentro hacia afuera. Yo pido ser transformado. Yo reconozco mi humana debilidad. Yo reconozco mi imperfección. Yo reconozco aún mi pecado y me presento ante el trono de la gracia, porque tú eres mi sustituto. Tú eres mi sumo sacerdote, que con su sangre me redimiste para que yo tuviera vida, para que no fuera al infierno. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Jesús.